Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Cual relámpago luce del este, una nube con luz de crisol, cuyo brillo que alcanza al oeste sobrepuja los rayos del sol. Es la hueste de ángeles santos, refulgentes de gloria y luz, que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo su buen Redentor, contemplando sus gratos fulgores, le aclaman con fervida voz: Rey de reyes, Señor de señores, vi lozanas al Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, vi lozanas al Hijo de Dios. Del sepulcro los lazos quebrantan, que ataban al pobre mortal. A sus santos Jesús los levanta, revestidos de luz inmortal, y los lleva consigo al cielo, los corona y palmas les da, y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Muy buenas noches, apreciados amigos y hermanos. Una vez más, sean bienvenidos a este programa. Estamos agradecidos por la compañía que nos hacen. Una vez más, bienvenidos a los 40 días de oración. Estamos contentos porque el Señor nos ha concedido esta bondad de estar juntos hasta esta hora. Realmente ha sido una bendición grande el que podamos estar juntos compartiendo en este momento. Nuestro lema de esta programación es el último llamado a la salvación. Realmente debemos de prestar atención a cada mensaje que ha sido o que está siendo presentado durante estas noches, estas 40 noches de oración y de mensajes. Quiero invitarles para que ustedes también sean misioneros virtuales, para que ustedes compartan con los demás que están a su alrededor, sean familiares, sean amigos. Comparta esta información de este link en donde las personas puedan acceder a esta programación y también puedan ellos escuchar los mensajes que de aquí se están presentando. Realmente esto es una bendición para cada alma y debemos hoy más que nunca hacer esta obra de compartir la palabra del Señor de una u otra forma. Y usted es simple, usted solamente puede mandar este link a otras personas y ellos pueden conectarse para escuchar las reflexiones, el estudio de la palabra del Señor que aquí se está presentando. Como ustedes podrán darse cuenta, los que estuvieron presentes en la noche anterior, nuestro querido hermano Marcelo Ponce, él estuvo desarrollando el tema del regreso de Jesús y allí aprendimos sobre este tema de las promesas de Jesús,
de las señales, de las cosas que van a pasar antes de que Cristo venga, cómo será la venida de Jesús. También aprendimos cómo será ese regreso de Jesús. Realmente fue un tema muy interesante, el cual se nos ha dado. Hoy en esta noche seguiremos con nuestras reflexiones, nuestro estudio, y quiero decirles que tendremos una meditación eh, para esta noche, la cual llevará por título Su posesión adquirida. Esta será una meditación devocional presentada por nuestra querida hermana América Cabrera. Y estemos pendientes porque esto va a ser parte de nuestra programación para esta noche. También, después de esta meditación matinal, tendremos la exposición del mensaje con el tema La primera resurrección. Aquí se va a hablar sobre la resurrección de los salvos, y esta está a cargo de nuestro querido hermano Nelson Rodríguez. Él estará compartiendo este mensaje y estemos atentos porque será dado. Será dado este mensaje basado en la palabra del Señor. Me gustaría compartir con ustedes una palabra que está en el libro de Apocalipsis capítulo 20, el versículo 6. Allí leemos que el Señor hizo esta promesa mediante Juan, su discípulo amado, el apóstol Juan, quien también escribió el Apocalipsis. Juan, escribió las palabras diciendo: bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad de estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea, estas palabras del apóstol Juan tienen mucho significado y se refieren a esa primera resurrección. Así es que estemos atentos porque nuestro hermano Nelson Rodríguez, durante la programación de esta noche, también él presentará este tema de estudio. Pero algo interesante de esta programación es que, como se llama, 40 días de oración. La oración no puede ponerse a un lado. La oración es parte de esta programación y a mí me gustaría invitarles para que nosotros oremos sobre necesidades importantes que tenemos, como son esta programación que estamos desarrollando de los 40 días para que el Señor siga añadiendo bendición. Oremos también para que nosotros cada uno escudriñemos nuestro corazón y veamos cómo está nuestro corazón delante de Dios, buscar tener una reconciliación con Dios y con nuestros hermanos también, por los que han perdido seres queridos, por la esperanza en Cristo Jesús, por la lluvia tardía y el fuerte pregón y la programación de esta noche, la cual esperamos que el Señor bendiga grandemente al predicador. Así es que quiero invitarles para que oremos y elevemos al trono de la gracia, elevando estos pedidos que tenemos delante. Así que reverentemente, donde usted está, arrodíllese, juntos arrodillémonos con reverencia y oremos a nuestro Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, te agradecemos por darnos la oportunidad de estar una noche más reunidos los hermanos de diferentes partes del mundo. Aquí estamos, oh Señor, en la realización de este programa de 40 días de oración y queremos presentarlo delante de ti para que bendigas ricamente esta noche de meditación, de devoción, de oración. Bendícelo grandemente este programa, bendice a los mensajeros que van a estar exponiendo tu palabra, tanto en el devocional como también en el estudio de tu palabra, como también bendice a aquellos que van a estar presentando alabanzas de gratitud a ti, para que toda esta programación sea una rica bendición para todos. Te rogamos, oh Señor, que nos ayudes a que cada uno, al escuchar tu palabra, podamos darnos cuenta de la necesidad de escudriñar nuestro corazón y examinarnos individualmente, que no haya en nuestro corazón un corazón de maldad, sino que
pueda haber en nosotros un corazón cada día más y más semejante al de Cristo Jesús, que podamos aferrarnos a Él como nuestro Salvador personal y que su ejemplo nos inspire día a día para seguirle y servirle como Él nos enseñó. Que su doctrina sea nuestra doctrina, que sus prácticas sean nuestras prácticas y que realmente se pueda poner de manifiesto que somos discípulos de Cristo. Ahora también te ruego, Padre, que tú puedas bendecir eh, a todos o los oyentes, a todos los que participan en esta programación, que están haciendo acto de presencia desde sus hogares o desde los lugares de trabajo donde se encuentren. Dales tu gracia, dales tu bendición a cada hermano, cada hermana, cada amigo que hace acto de presencia en este programa, para que ellos puedan, Señor, recibir tus bendiciones. Te ruego así también por cada petición que tenemos, cada necesidad que tenemos para esta noche, la presentamos delante de ti para que tú derrames tu bendición y que sea tu Santo Espíritu guiándonos en esta programación y que Jesús sea exaltado como el Salvador de nuestras almas. Muchas gracias, Padre, y pedimos estas cosas no por merecerlo, mas en nombre y por los méritos santos de Jesús, te pedimos estos favores. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, así hacemos la presentación de esta programación delante de Dios. Así es que no desatendamos la programación, sigamos, porque a continuación seguimos en el desarrollo del programa de esta noche. Que el Señor añada bendición a esta programación, es mi deseo de oración. Se despide de ustedes Oscar Rodríguez. Bendiciones. Amén.
Tengan muy buenas noches, apreciados hermanos. Les saludo desde la ciudad de Arica, muy contenta de participar de la lectura de este libro junto a ustedes y muy agradecida al Señor por la oportunidad. El título para hoy nos dice su posesión adquirida. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este verso se encuentra en 2 Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Y nos dice que el armamento del cristiano no es un armamento físico, material, sino un armamento espiritual. Y estas armas, esta armadura del cristiano, nos la da Dios. Al tratar con hombres irrazonables y malvados, los que creen en la verdad deben tener cuidado de no descender a la misma altura y no usar las mismas armas satánicas que emplean sus enemigos. Es decir, no deben dar rienda suelta a sus fuertes sentimientos personales, no sea que al hacerlo susciten contra sí mismos y contra la obra que el Señor les ha confiado una enemistad apasionada y amarga. Mantengamos en alto a Cristo. Somos colaboradores de Dios. A veces, hermanos, nosotros tenemos oportunidad de compartir con las personas acerca de la razón de nuestra fe. Cuando nos llega esta oportunidad, nosotros tenemos que comprender que no podemos descender al mismo nivel, no podemos participar del espíritu de estas personas que muchas veces vienen con el deseo de contender, de demostrar quién es el mejor o quién tiene el mejor argumento. Entonces, aquí nos dice que nosotros tenemos que mantener en alto a Cristo. No olvidarnos lo que dice nuestro título de hoy, que somos una posesión adquirida. Hemos sido comprados por precio y el Señor nos llama a ser colaboradores. El Señor Jesús decía, el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces, si nosotros no estamos colaborando en la obra de Dios, en lugar de acercar a las personas, las repelemos, ¿no es cierto? Hacemos una obra contraria a lo que el Señor tiene por propósito. Muchas veces con nuestras respuestas apresuradas o el espíritu lleno de orgullo, de contención, alejamos a las personas del Señor, ¿no? Y de la esperanza. Y asimismo hacemos que las personas se llenen de prejuicios contra la verdad y también contra nosotros. La recomendación es que mantengamos en alto a Cristo, que hablemos de Cristo para la salvación de las almas, que siempre nuestras conversaciones sean cristocéntricas. Continuando con la lectura, aquí nos dice, se nos han proporcionado poderosas armas espirituales para derribar las fortalezas del enemigo. Nuevamente, incidimos en esto. Nuestras armas son espirituales. De ningún modo debemos representar mal nuestra fe introduciendo elementos anticristianos en nuestra obra. Muchas veces pensamos que la elocuencia, el conocimiento teórico y muchas otras herramientas, ¿no?, de debate van a darnos la victoria en un momento así. Pero nos dice, debemos exaltar la ley de Dios como el medio de unirnos con Jesucristo y con todos los que guardan sus mandamientos. Entonces, en todo momento tenemos que exaltar la ley.
no defendiéndola tal vez en base a argumentos humanos, ¿no? Sino que tenemos que conservar un espíritu afable en todo momento, ¿no? Mostrar que la ley nos une con el Señor. No es la ley un fin en nuestro discurso, sino un medio que nos lleva a Cristo, nos conduce. Muchas personas tienen prejuicios acerca de los guardadores del sábado, los adventistas, porque piensan que nosotros adoramos la ley, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener claro aquí que la ley ocupa un lugar y que es un medio de conducirnos a Cristo. La ley no nos sana contra la enfermedad del pecado, ¿no? Sino nos señala a nuestro único médico, nuestro único sanador, que es nuestro Señor Jesús. ¿Qué más nos dice la recomendación? También debemos manifestar amor por las almas por las cuales Cristo murió. En todo momento que tengamos oportunidad de dar testimonio de nuestra fe, nosotros tenemos que pedir al Señor que nos dé un verdadero amor por las almas. No olvidemos que muchas veces perdemos las oportunidades, ¿no? En todo momento del día tenemos oportunidad de comunicar la verdad, pero siempre tenemos que ser motivados por el amor, no por la contienda. Nos dice también la palabra del Señor: nada hagáis por contienda o vanagloria, ¿no? A veces queremos salir ganando solo porque nuestro orgullo nos motiva a eso. Nuestra fe debe ser un poder que tiene a Cristo, en Cristo, su origen. Entonces, la fe, nuestra creencia, tiene que mantener siempre a Cristo. Nuestra fe tiene que estar fundada en Él, no en fuerzas o en habilidades, en capacidades humanas o propias. Y la Biblia, su palabra, debe hacernos sabios para la salvación. Qué hermoso. El Señor nos da entonces su sagrada palabra para hacernos sabios, para saber, como nos decía, qué habéis de decir, en qué momento lo habéis de decir. Y el Señor pondrá al autor de la palabra de la Biblia a nuestro lado para recordarnos a su Santo Espíritu, ¿no? Todo lo que nosotros hemos podido meditar y hacer parte de nuestra vida. Penetre en el alma la justicia de Cristo con su influencia vivificadora, y entonces podremos cantar porque Él ha perdonado todas nuestras iniquidades. Qué hermoso. Aquí, hermanos, entonces nos dice que la justicia de Cristo no es meramente un conocimiento teórico, sino que ella tiene que penetrar con esta influencia que vivifica, y podremos cantar, nos dice este párrafo, porque Él ha perdonado nuestras iniquidades. ¿De qué vamos a hablar? Alguna vez a un hombre se le dijo: anda y cuenta las cosas que Dios ha hecho contigo. Entonces podemos hablar de nuestra experiencia, podemos mostrar también un espíritu diferente cuando compartimos la verdad con las personas. Entonces ellos sabrán, como se decía de los discípulos, que hemos estado con Jesús, que hemos aprendido de Él. Ustedes dicen: estoy muy enfermo espiritualmente. El gran médico los llama para que acudan a Él a fin de sanarlos. Él sana todas nuestras enfermedades. Así que, hermanos, tengamos esa confianza de que el Señor puede salvarnos, ¿no? ¿Cuáles son las peores enfermedades? Este párrafo a continuación es muy interesante. Dice: las peores de esas enfermedades son la envidia, los celos, la desconfianza, la maledicencia,
el deseo de seguir planes que se oponen a la obra de Dios. Entonces encontramos aquí muchas cosas que todavía marcan nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces estamos envidiando a nuestros hermanos? Teniendo celos acerca de ellos, ¿no? Desconfianza, maledicencia. Y aquí también menciona, ¿no? Cuántas veces tenemos una autosuficiencia que nos hace seguir nuestros propios planes en lugar de seguir los planes de Dios para su obra. Las vidas de todos debieran ser santas, pero como están llenos de depravación, los hombres caen fácilmente en las tentaciones de Satanás. Pero si Cristo mora en sus corazones, ustedes pueden decir que ha redimido sus vidas de la destrucción. Amén. Entonces, cuando las personas ven una persona realmente convertida, con una experiencia real con Cristo, nos dice aquí que podemos decir que el Señor nos ha redimido, que nos ha salvado de la destrucción segura para donde íbamos, siguiendo nuestros propios caminos. El Señor nos corona de bondades y misericordias. Entonces, haya himnos de alabanza en nuestros labios y nuestro corazón. ¿Cuántas veces ustedes han tenido, hermanos, una experiencia de conversar con estas personas que están con su primer amor, como les solemos decir, ¿no? Ellas rebosan sus bocas, sus palabras, rebosan de alabanza, ¿no? De agradecimiento por cómo el Señor los ha redimido. Meditemos en lo que Cristo sufrió por nosotros. Si nosotros tuviéramos, dice, presente el sufrimiento del Señor, nunca saldrían a relucir nuestro pobre yo, defender nuestro nombre, nuestra dignidad, porque aquí, hermanos, tenemos el secreto, mantener al Señor Jesús, sus sufrimientos, vivos siempre delante de nosotros. En lugar de escudriñar para encontrar algo de qué acusar a los demás y condenarlos, agradezcamos al Señor porque nos perdona. Contristamos a Cristo cuando criticamos y acusamos, porque esta es la obra de Satanás. Un hermoso mensaje. ¿Cuántas veces estamos listos para utilizar la palabra de Dios de una forma que hiera a los demás, que en lugar de construir, de ayudar, restaurar, los destruye? Entonces, en lugar de hacer esto, el Señor nos muestra que debemos siempre estar agradecidos porque Él nos perdona. No contristemos, hermanos, al Señor criticando, acusando a nuestros hermanos, porque esta es la obra de Satanás, el acusador de los hermanos. Saquemos agua de las fuentes de la salvación y alabemos al Señor. Qué hermosos, hermanos, cuando esta sea nuestra experiencia, ¿no? En lugar de prestarnos para debates, para contenciones, para conversaciones que muchas veces no llevan a nada, y en lugar de acercar las almas a Cristo, más bien las aleja. Nosotros tenemos que sacar agua de las fuentes de la salvación, alabar al Señor en todas nuestras conversaciones. Que esta sea nuestra experiencia. Vamos a orar. Te damos gracias, amantísimo Señor, por tu palabra, donde nos muestras una vez más que hemos sido adquiridos por ti. Y nos ayuda, Señor, también a tener herramientas al contactarnos con las personas, que nunca olvidemos que nos compraste con tu sangre, que fuimos, Señor, cual tizones arrebatados del incendio.
tenemos que siempre manifestar gratitud y alabanza, Señor, porque tú nos volviste a dar vida. Te explicamos que perdones nuestras faltas, de cómo hasta aquí hemos preferido seguir nuestros propios planes, nuestros propios métodos en la conversión de las almas. Sabemos que esa no es una obra que nos pertenece, que solo tu Espíritu, Señor, puede convencer de pecado, de justicia, de juicio. Ayúdanos a tener presente, Señor, en todo momento que dependemos de ti, que sea tu Espíritu el que dirija, Señor, cada paso que nosotros demos dentro de tu obra. Te pido por cada uno de los hermanos que en este momento están reflexionando en estas palabras, que tú puedas ayudarlos también, Señor, en su labor misionera, sobre todo, Señor, a tener una experiencia personal contigo, a que a través de una real conversión podamos, Señor, ser también luminares en este mundo, que muchos puedan ver, Señor, el cambio, la conversión, y puedan también, Señor, glorificar tu nombre. Sea, Señor, alabado, engrandecido por estos milagros de la transformación de las almas que haces cada día. Y te agradecemos, Señor, una vez más por tu palabra. Te pedimos que nos des otra oportunidad en la que estemos compartiendo, Señor, nuevamente de estas hermosas lecciones. Te lo rogamos, Señor, aunque somos indignos, confiados en que nos oyes por los méritos de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Yo tengo cosas en mi corazón
Es la fe lumbre bendita que envía del alto cielo Dios con su bondad infinita para calmar toda cuita y darnos dulce consuelo. Esa luz serena y pura resplandece en nuestra vida y alumbra la senda oscura que conduce a la aventura de la gloria prometida. Sin ella todo es sombrío, triste, horrible, abrumador. El alma siente el vacío y el corazón el hastío de este mundo engañador. Sin ella no se comprende de nuestra vida el objeto, sin ella nada se aprende, nuestro origen no se entiende y nuestro fin es secreto. Su glorioso resplandor nos muestra en la cruz clavado al divino Redentor que muere por nuestro amor, salvándonos del pecado. Fuente de todo consuelo, apoyo de la esperanza, bálsamo de todo duelo, nos presenta y en el cielo una eterna bienandanza. Cuando la muerte opresora arrebata a un ser querido, esa fe consoladora es para el alma que llora un solaz apetecido. Fe sagrada, fe bendita, luz, apoyo celestial, el alma te necesita en cada trabajo y cuita de esta vida terrenal. Del Espíritu Divino eres apreciado don, que enseñas al peregrino el verdadero camino de la eterna salvación. The only blessed day.
must bow. Who like thyself, my guide and stay can be. Through cloud and sunshine, oh, abide with me. I fear no foe. With thee at hand to bless, ills have no weight, and 'tis no bitterness. Where is destiny? Where crave thy victory? I triumph still if thou abide with me. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, y esta noche continuamos una vez más con un tema de la serie de temas, estudios que hemos tenido durante estos días. Hoy vamos a tener un tema que se titula La Resurrección General. Pero antes de empezar este tema, vamos a hacer una oración, así que les invito a que ustedes ahí en sus casas puedan cerrar sus ojos, igual como lo haré yo en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Al momento de dar inicio a al programa con este tema, te pedimos y te agradecemos por la oportunidad, por el privilegio que tú nos concedes de poder abrir tu palabra y poder estudiar las promesas ahí escritas. Te pedimos, Señor, que tú nos puedas iluminar con tu Espíritu Santo para que todo lo que hagamos y digamos sea conforme a tu voluntad. También tú puedas bendecir los corazones de los oyentes, les pueda dar a ellos una clara comprensión de tus promesas, también una clara comprensión de las advertencias que tú tienes en tu palabra. Bendice este programa y bendice también a todos los participantes de él. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados y en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a entrar en este tema de la resurrección general. El ser humano por muchos tiempos ha tenido una inquietud. ¿Qué pasa después de la muerte? Hay tantas filosofías, hay tantos estudios, hay mentes brillantes que han dedicado toda su vida a la investigación de qué pasará después de la muerte. Otros han dedicado toda su vida para poder prolongar un poco más la vida del ser humano. Pero nosotros como creyentes no estamos a ciegas. Nosotros, teniendo la Biblia como guía del ser humano, nosotros comprendemos que después de la muerte hay vida más allá. El patriarca Job, cuando estaba en su momento de dolor, cuando estaba sufriendo los aparentes azotes de Dios o las pruebas de Satanás, él escribió lo siguiente: cuando el hombre muere, volverá a vivir. Job estaba angustiado, estaba debilitado por causa de la lepra que le abrumaba. Y no era para menos tampoco, porque sus amigos no le llevaban mensajes de consuelo y mensajes de esperanza. Nosotros sabemos que la muerte
es un intruso. La muerte es un enemigo, como dice 1 Corintios capítulo 15, el versículo 26. La muerte entró al mundo como consecuencia del pecado, como consecuencia de la desobediencia. El hombre ahora acarrió esta maldición, que es que deben nacer, crecer, reproducirse y por último morir. Nosotros encontramos en el libro de Génesis capítulo 2, el versículo 16 y 17, cuando Dios le dijo a Adán y Eva: de todo árbol que hay en el huerto pueden comer, incluyendo el del bien y del mal, no van a comer. El día que ustedes coman, decididos por la misma serpiente o el mismo Satanás, tomaron y comieron del fruto prohibido, el cual les era vedado comer. Y ahora en el mismo libro de Génesis, capítulo 3, el versículo 19, nosotros encontramos a un Dios maldiciendo la tierra y maldiciendo a nuestros primeros padres por causa de su obediencia. Y él le dijo, del sudor de su frente iban a comer todos los días y tenían que labrar la tierra hasta que volvieran a ella. Y le dijo, porque del polvo fueron tomados y al polvo volverán. Aquí encontramos la primera sentencia de que nuestros primeros padres iban a morir. Desde entonces, la muerte se convirtió en el principal enemigo de los seres humanos. Porque ¿quién quiere morir? Nadie quiere morir. Todos los hombres, dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, deben de morir. Y el libro de Hebreos capítulo 9, el apóstol Pablo mismo, el versículo 27, dice que está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Ahora bien, como creyente nosotros tenemos una esperanza, la esperanza que tenía el apóstol Pablo cuando decía en el libro de Hechos, el capítulo 24, versículo 15, tengo la misma esperanza en Dios que ellos, que ha de haber resurrección de los muertos, resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. El apóstol Pablo tenía esa convicción. Cristo dijo, os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Cristo da aquí una seguridad para toda persona que ha perdido un ser querido, pero que este ser querido este ser querido ha muerto en los brazos del Señor, que vendrá un día y escuchará esa voz. Entonces, la esperanza de todo creyente es que habrá resurrección de justos y también de injustos. Obviamente que Pablo anhelaba que si un día él muriera, quería estar entre la resurrección de los justos. Ya veremos por qué. Bien, ahora, ¿qué entendemos nosotros por la expresión resurrección? La palabra griega que en la Biblia se traduce resurrección es anastasis, que se define como la acción de ponerse de pie, o sea, levantarse de nuevo. Cuando se resucita a una persona, es como si se levantara, se le devuelve la vida con la personalidad que tenía antes de morir. Eso significa la expresión resurrección. Ahora, ¿cuán antigua es esta creencia? En el libro de Tito, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 1, versículo 1 y 2, y dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para promover la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad que conduce a la piedad, basada en la esperanza de la vida eterna que Dios, que no miente, prometió antes del principio del tiempo. Un Dios que no miente nos da a nosotros una esperanza, la esperanza de la vida eterna. Y esta esperanza, esta idea, este plan fue concebido en la mente de Dios desde el principio del tiempo, desde antes que el ser humano fuera creado. Dios ya tenía la esperanza de la vida eterna. Y es que en nosotros hay una ley
Con esa ley fuimos creados, con esa ley fue creado nuestros primeros padres. La ley dice que nosotros fuimos creados para vivir una vida plena, una vida en abundancia. Cristo dijo, yo doy mi vida, dice, y la doy en abundancia. Ahora, ¿qué hace esta creencia? ¿Qué hace esta esperanza? Dice que conduce a la piedad. Conduce a la piedad de la persona que la cree. Porque para que nosotros creamos en la resurrección, debemos de creer en aquel que ofrece la resurrección. Y nosotros miraremos aquí quién es el que ofrece la resurrección. Pero antes de ello vamos a hablar un poco de por qué el apóstol Moisés no, en sus 5 libros, en el Pentateuco, él no escribe, no habla acerca de la resurrección. Entonces, habían 2 religiones. Había la religión de los saduceos. Los saduceos no creían que había resurrección, y tampoco creían que había ángeles. Por otra parte, estaban los fariseos. Los fariseos y otros judíos sí creían en la resurrección, y por eso Pablo creía en la resurrección, porque él había sido educado bajo la doctrina de los fariseos. En su primera parte, en el libro de San Mateo 22-23, los saduceos entablan a Jesús, porque había una mujer que había tenido varios maridos, y le dicen a Jesús, maestro, le dicen, en la resurrección, como aseverando que ellos creían en la resurrección cuando realmente no creían, le dijeron, esta mujer, ¿de quién va a ser el marido de ella? ¿Quién de los maridos que ella tuvo aquí? Entonces Jesús le dijo, bueno, en la resurrección, dice, los seres humanos van a ser como ángeles que no se casan. Pero Jesús en este momento, el tema de él no es que el tema de la mujer, sino que él afianza en ellos la seguridad de que sí va a haber resurrección. Y él les dice, ustedes no habéis leído, les dice, que Dios se llama el Dios de Abraham y el Dios de Jacob. Y él les dice, Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Por lo tanto, con esto Jesús lo que estaba dando a entender es que Abraham y Jacob también un día iban a resucitar. Por otro lado, los fariseos sí creían en la resurrección. Y en cierto momento en el libro de Hechos, el capítulo 24, el versículo 15, en ese capítulo Pablo estaba siendo confrontado por estas 2 religiones, porque se lo catalogaba como un enemigo de la fe, un enemigo de los judíos, por cuanto pasó de perseguidor de la iglesia cristiana ahora a ser un predicador vivo y activo. Y en ese momento, cuando estaba siendo confrontado, él le dijo que él también creía, como los fariseos, en que habría resurrección de justos y también de injustos. Entonces, en ese momento, cuando el apóstol Pablo dice estas palabras, ahora comienzan los saduceos y los fariseos a confrontarse entre ellos, y ya pues Pablo se convirtió en un problema de segundo lugar. Ahora, hermanos, hablando un poco más, el patriarca Job, en el capítulo 14, del 13 al 17, él tenía la seguridad de que habría resurrección. Y él decía, ojalá me escondas en el sepulcro, me cubras hasta que pase tu ira, y me fijes un plazo, para acordarte luego de mí. Job, en su momento de dolor, en la dificultad que él estaba pasando, él deseaba que Dios le permitiera morir, porque para él era en ese momento más dulce la muerte que el dolor que estaba sufriendo. Pero también nosotros encontramos que él decía, y me fijes un plazo para acordarte luego de mí. Y es que Job solamente quería morir, pero para poder salvarse del dolor que él estaba sufriendo en ese momento. Pero al mismo tiempo, en su petición, él le decía a Dios que le diera un plazo y que luego se acordara de él. El versículo 14 dice, todos los días de mi milicia esperaré hasta que venga mi renovación. Entonces llamarás y yo te responderé, pues tú amas las obras de tus manos. Dios
Cuando creó al ser humano, él dijo que era bueno en gran manera. Dios hizo al ser humano perfecto, lo hizo con amor, lo hizo con delicadeza, y por lo tanto él ama y amaba al ser humano. Y ahora Job, comprendiendo eso, él decía: entonces llamarás y yo te responderé, pues tú amas las obras de tus manos. Job tenía la seguridad, la bendita seguridad, que aunque él muriese, un día Dios lo iba a llamar, porque Dios amaba mucho a Job. Ahora, en el capítulo 19, el versículo 25 al 27, el patriarca Job sigue diciéndolo lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive, decía, y que al fin se levantará sobre la tierra, y después, revestido de mi piel, estando en mi cuerpo, veré a Dios. Yo mismo le veré, mis propios ojos, y no otro, como lo anhela mi corazón dentro de mí. Él sabía que aunque él muriese, él como ser humano muriese, sabía que su Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra. Y él decía: aunque mi piel esté deshecho, estando en mi carne, yo voy a ver a Dios. Y estos ojos lo verán, decía él, y no otro. Entonces, aquí en estos versículos, Job deja claro que él creía que habría una resurrección después de la muerte. Ahora, en el libro de Isaías, nosotros encontramos la primera declaración, que es bien contundente, bien clara con respecto a la resurrección. Dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Esta es la primera declaración clara y sin ambigüedades con respecto a la resurrección como tal. Isaías, el profeta mesiánico, él habla en palabras claras: tus muertos van a vivir, sus cadáveres van a resucitar. ¿Cuándo iba a ser esto? En el gran día, cuando Dios llame a cada cristiano. Veremos aquí. En el Nuevo Testamento, en el libro de San Lucas 14, 13 al 14, Jesús dijo algo muy interesante, que es una promesa para todas aquellas personas que son sensibles a las necesidades ajenas. Y él dijo: cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos, tullidos y ciegos, y serás dichoso, porque no te pueden retribuir, sino que te será recompensado en la resurrección de los justos. Todas aquellas personas que hacen actos de bondad, y aparte le entregan el corazón a Dios, y que son sensibles a las necesidades de sus semejantes, Cristo dice que van a recibir su recompensa en la resurrección de los justos. Marta también, la hermana de Lázaro, creía en la resurrección. Cuando Lázaro muere, Jesús estaba lejos predicando, curando y enseñando. Entonces le llegó la noticia que Lázaro, su amigo, había muerto. Jesús dijo: pues voy a resucitar a Lázaro. Y cuando Jesús llega a la casa de Lázaro, le aparece Marta y le dice: maestro, yo sé que si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y Jesús le dice: Marta, tu hermano resucitará. Entonces María le dice con seguridad: yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. Marta tenía la firme convicción de que había una resurrección en el día final. Pero Jesús le tenía un regalo más mejor a Marta. El plan que él tenía era resucitar inmediatamente a Lázaro. Y él le dice, Jesús le responde: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús ahora se presenta como la persona, como el ser
que tiene el poder de devolver a la vida a las personas que han muerto, porque Él es la vida, Él es el manantial de la vida. Y Él dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús aquí está hablando claro, que aunque la persona crea en Jesús, aunque la persona sea cristiana o cristiano, puede morir, pero que no ha muerto del todo, sino dice, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? ¿Cuántos de nosotros creemos de que si morimos no vamos a morir para siempre? ¿Crees esto? Le dijo Jesús a Marta, y Marta le dijo, ella contestó, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que iba a venir al mundo. Ahora, Pablo, como este versículo ya lo vimos anteriormente, él decía que tenía la misma esperanza en Dios que ellos, que los fariseos, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Pablo tenía también la seguridad de que habría resurrección. Pablo, el gran apóstol Pablo, escribe un capítulo dedicado específicamente al tema de la resurrección. Podríamos decir que este capítulo es como la gloria de todo ese libro. El capítulo es Primera de Corintios, el capítulo 15. En todo ese capítulo, que tiene 58 versículos, Pablo dedica toda la atención para hablar de la resurrección y de los efectos y quiénes van a resucitar. Podemos dividir este capítulo en 4 partes. En la primera parte, que es desde el versículo 1 al 34, Pablo demuestra las pruebas que hay de la resurrección. Demuestra que hubieron personas que contemplaron a Jesús resucitado. En el caso él habla de María, él habla de aquellos 2 forasteros que iban allá para Emaús. Habla también cuando se le apareció a los discípulos, habla cuando se le apareció a los 500, cuando estaba allá y se despidió en el libro de Hechos, capítulo 1, y dijo, y por último me apareció a mí. Entonces, en la segunda parte, habla de la naturaleza de los cuerpos de los que serán resucitados. Él habla allí de que pasarán de ser personas terrenales a ser personas espirituales, de ser personas mortales a inmortales, de ser personas pecadoras a personas limpias. Y en la tercera parte, él da una afirmación en cuanto a lo que sucederá con los que estén vivos en el segundo advenimiento de Cristo, del versículo 51 al 54. Y en la cuarta parte habla de las consecuencias reales de esta doctrina, cómo esta doctrina de la resurrección debe motivarnos a nosotros a luchar, a pelear la vida cristiana, ya que él decía, si no hay resurrección, entonces, ¿qué sentido tiene la vida cristiana? ¿Qué sentido tiene estar sufriendo? Si yo dice en Efesios, batallé, dice, y si no hay resurrección, mejor comamos y vivamos, que mañana moriremos. Pablo da a entender aquí que la fe cristiana, si a la fe cristiana nosotros le quitamos el tema de la resurrección, o sea, el tema que va a haber vida más allá de la muerte, entonces la fe cristiana es hueca, no tiene sentido. Todos los sacrificios que usted haga, todas las humillaciones que usted pase, todas las frustraciones, las batallas que usted pelee para mantener una fe viva, no tiene sentido. Y él dijo, a final de cuentas, y el mismo Dios no tendría sentido. Y dijo también, si en esta vida, siendo así, que no hay resurrección, si en esta vida esperamos en Cristo, los más miserables de los hombres somos. Pero no, Pablo claramente expone en este capítulo, al cual yo les invito a que lo estudien, que claramente va a haber resurrección de justos, también de injustos, y que los justos van a ser resucitados, van a ser transformados en un momento y un abrir de ojos, como veremos más adelante. En el libro, hablando un poquito de estos versículos que él habló, en el capítulo 15, en 1 Corintios 15, 20 al 23, él dice,
Pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron. Porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Cristo fue el primer hombre que venció la muerte. Con la muerte de Cristo, con la muerte de Jesús y su resurrección, Cristo comenzó a matar a la muerte. Con la muerte de Jesús y con la misma resurrección, Cristo no solamente escribió la carta de libertad que nos tiene atado a la muerte, sino que con su sangre también la firmó y con la resurrección la selló. Y así nosotros tenemos como un documento legal, tenemos una garantía, que así como Cristo resucitó, como Cristo venció la muerte, Él también nos va a dar a nosotros, nos va a transmitir ese poder, que bajo su nombre, en su nombre, nosotros también podamos vencer a la muerte. Encontramos ahí mismo, dice, porque así como Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida, pero cada uno en su orden. Cristo, las primicias, después los que son de Cristo en su venida. Ahora, Pablo, hablando a los de Tesalónica, una iglesia que estaba pasando algunos problemas espirituales, se desanimaban, él les decía: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Pablo miraba el sufrimiento de los de Tesalónica. Ellos morían porque perdían a sus seres queridos, y es que habían sido mal instruidos con respecto a la resurrección. Y ahora Pablo les escribe y le dice: creemos que Jesús murió, todos creemos, y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Así como Jesús resucitó, le está dando a entender Pablo, así también todos los que durmieron en Jesús van a resucitar con él, volverán a la vida cuando él venga por segunda vez. Y continúa: ¿quiénes resucitarán cuando Cristo venga por segunda vez? Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el 15 en adelante, deja bien claro: porque el mismo Señor, dijo él, descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes resucitan y cuándo? Los muertos en Cristo. ¿Cuándo? Cuando el Señor descienda del cielo con gran poder y gloria en su segunda venida. Él vendrá con un propósito, y el propósito es arrebatarle a las almas que están en los sepulcros por causa de la ley del pecado y llevarlos, darles la vida eterna. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y Pablo termina diciendo: por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Pablo consuela a los de Tesalónica y les dice que el Señor vendrá por segunda vez, y de los primeros que él se va a acordar son de los que murieron en Cristo y que van a resucitar. Él solamente explica, no da detalles. Ahora, más adelante, nosotros encontramos en la carta a los Corintios que él habla de un misterio, y él dice: os voy a decir un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo aquí ahora explica que no solamente Dios le está prometiendo a usted y a mí la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la resurrección, vivir después de la muerte, sino que también le está prometiendo la transformación. Y el apóstol Pablo le explica en palabras bien sencillas, dice: en un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En esta vida, muchas personas cristianas han muerto atropelladas, mutiladas, otras han muerto con un problema de cáncer en su estómago,
en su cerebro, en cualquier parte del cuerpo. Otros han muerto con sus órganos destruidos, pero Pablo les da la seguridad. Con la inspiración divina, él dice que serán resucitados incorruptibles. Ya no habrá más mancha de pecado, ya no habrá más manifestación externa de lo que el pecado ha producido en la raza humana. Y él continúa diciendo que serán revestidos de inmortalidad, porque es necesario, dijo él, que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. La Biblia habla que el pecado no se levantará dos veces. La Biblia habla de que las personas que resuciten en la segunda venida de Jesús, estas personas resucitarán para nunca más pecar, para nunca más volver a morir. Y estas personas serán reintegrados al árbol de la vida, aquel árbol que tenía las propiedades de alargar la vida de aquel que la comiese. Cuando resuciten en la resurrección de Cristo, que va a ser en su segunda venida, estos resucitados serán reintegrados para que vuelvan a comer del árbol de la vida para ya nunca más morir. Y dice él, y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte con victoria. Pablo contesta, se pone alegre y dijo, será sorbida la muerte con victoria, la muerte que tanto daño ha hecho a la humanidad, la muerte que nos ha quitado a nuestros seres queridos de nuestros brazos, a nuestros niños, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares cercanos y lejanos, será sorbida, será eliminada, se quitará para nunca más volver a existir. La muerte será vencida, dijo él. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pablo comprende aquí de que el pecado será desarraigado, no solamente de la tierra, sino que será desarraigado de los corazones de todos los creyentes que en este mundo sufrieron. Y que como el apóstol Pablo decía, cada día muero. Y como el apóstol Pablo decía, aquello que yo quiero hacer, no lo hago, y aquello que yo no quiero hacer, esto hago. Ahora él ve a estas almas liberadas de esta ley del pecado que tanto los agobiaba en este mundo miserable. Por último, él dice, la muerte será vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Será un día glorioso. La inspiración divina nos dice, mediante la resurrección de Cristo, cada santo creyente que duerme en Jesús surgirá triunfante de su prisión. Los santos resucitados proclamarán, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso va a ser, y ellos dirán, este es Jehová, el que hemos esperado. Nos alegraremos, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Dice también que la recompensa final debería motivarnos a nosotros, pero gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cristo dijo que cualquier obra que nosotros hagamos, que vamos a ser recompensados cuando en la resurrección de los justos. De esta forma, Pablo termina con el capítulo 15 de 1 Corintios, motivando a sus hermanos para que sigan peleando la batalla, para que sigan luchando cada día, para que sigan predicando el evangelio a todas partes, aunque tengan que sufrir, aunque tengan que morir, sabiendo que la muerte que ellos iban a recibir era solamente una muerte temporal, no era una muerte eterna, porque el gran dador de la vida, cuando él viniese por segunda vez, él lo llamaría otra vez a la vida.
Ahora, volviendo otra vez al versículo de Isaías, capítulo 25 y 19, nos dice: tus muertos volverán a vivir, tus cadáveres resucitarán, los que duermen en el polvo despertarán y cantarán, porque tu rocío es rocío luminoso y la tierra devolverá sus muertos. Cuando Jesús venga por segunda vez, como el apóstol Pablo decía, vendrá con aclamación y con trompeta de Dios. Él llamará a todos, tocará su trompeta y dirá: despertaos, 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 levantaos vosotros que dormís en el polvo. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, encontramos que hay un terremoto. Ese terremoto sacude toda la tierra, abre las sepulturas de las personas que desde Adán murieron creyendo en la promesa de un Salvador. Y esas personas oirán la voz que dirá: despertaos, despertaos, despertaos vosotros, los que dormís en el polvo, levantaos. Todos los creyentes, desde el primer mártir Abel hasta el último que haya en este tiempo, resucitará, y resucitará para nunca más volver. Qué interesante que en la vida nosotros hemos perdido nuestros seres queridos y allá los miraremos. Pero dice la Biblia que el fin de la muerte llegará. Oseas capítulo 3, versículo 14 dice: yo los redimiré del poder del sepulcro, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu destrucción. La compasión se oculta de mis ojos. Dios ha prometido que nos va a librar de la muerte, nos va a librar del sepulcro y que Él mismo será el que venza a la muerte. Él dijo: yo seré tu muerte. Valiosa recompensa. Qué mañana gloriosa será la de la resurrección. Qué maravillosa escena ocurrirá cuando Cristo venga para ser admirados por los que creen. Todos los que participaron de la humillación y los sufrimientos de Cristo también participarán de su gloria. Todos los que en esta vida han afrontado adversidades, dificultades, hambres, penas, humillaciones, cuando Cristo venga, ya sea que estén muertos o ya sea que estén vivos, serán llamados para poderle ver y estar con Él. Hermanos, ¿cómo podemos ser parte de la resurrección, de esta bendita esperanza que mueve y conmueve los corazones de todos los creyentes a través de todas las generaciones? San Juan 11:25 nos da la respuesta. Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo él, aunque esté muerto, vivirá. Es bien sencillo. Solo debemos de creer que Jesús es el dador de la vida. Solo debemos de creer que Él resucitó, que Él murió, resucitó para darnos a nosotros vida y darnos vida en abundancia. Y si nosotros agarramos esa promesa, nos apropiamos de ella, vivimos dependiendo de ella, crean que cuando Cristo venga por segunda vez, Él nos va a llamar, si estamos muertos, a la vida y escucharemos esa voz melodiosa. Ahora, dice la Biblia que conoceremos a nuestros amigos como nos conocemos en la actualidad. La resurrección de Jesús, dice la pluma inspirada, fue una muestra de la resurrección final de todos los que duermen en Él. El cuerpo resucitado del Salvador, su porte, el acento de su voz eran familiares para sus seguidores. En forma semejante se levantarán los que duerman en Jesús. Conoceremos a nuestros amigos, así como los discípulos conocieron a Jesús. Cuando María llega en aquel domingo de resurrección, y María buscando a Jesús y no lo encuentra, cuando miró al hortelano y le dijo: Señor, le dice, si usted se ha llevado al maestro, por favor démelo, yo me lo voy a llevar. Y él no, en medio de su sufrimiento, de sus lágrimas, no pudo ver que el que estaba frente a ella era el mismo Jesús resucitado. Y cuando Jesús le dijo: María, María se acordó, escuchó esa voz que para ella estaba acostumbrada a verla, a escucharla, y quedó viendo, dijo Raboni, que quiere decir maestro, y Jesús le dijo: no me toques. María
sin ver a Jesús, con solo la voz, lo reconoció. También, hermanos, en la resurrección, todos los amigos, todos los seres queridos, todos los hermanos que fueron separados por la muerte, volverán a conocerse. Nosotros no perderemos nuestra identidad. Nosotros tendremos lo mismo que tenemos ahora, pero en un estado perfecto. Nuestra fisonomía, lo único que cambiará va a ser que pasaremos de ser personas pecadoras a personas ya sin tendencias al pecado, a ser de personas mortales a inmortales, pero nuestras características físicas, nuestro carácter será reconocido por todos los demás. Ahora, se preservará la identidad individual, dice, para poder acentuar lo que estamos diciendo anteriormente. Aunque haya quedado deformados o desfigurados en esta vida mortal, sin embargo, en su cuerpo resucitado y glorificado se preservará su identidad individual y reconoceremos a los que amamos en su rostro radiante con la luz que brilla del rostro de Jesús. Allí nosotros miraremos al hermano, miraremos a nuestros hijos, miraremos a nuestros padres, miraremos a nuestros hermanos en la fe y aquellas personas que muchas veces nosotros les dimos el mensaje y que lo aceptaron, lo abrazaron, lo amaron y lo predicaron. Allí nos volveremos a encontrarnos con ellos. ¿Se imaginan ustedes en esta resurrección? Qué bonito será, qué experiencia tan singular será cuando, por ejemplo, se encuentre el apóstol Pablo con Esteban. Pablo, el perseguidor, y Esteban, que oraba para que Dios no les imputara sus pecados. Ahora darse un abrazo eterno. Entonces será interesante estar en ese día cuando va a haber muchas alegrías, va a haber muchos reencuentros, va a haber una nota bastante larga de felicidad. Los niños serán vueltos a sus padres. En la experiencia de Eliseo, cuando resucitó al niño de la viuda, encontramos nosotros una promesa para aquellos padres que han perdido a sus seres queridos, a sus niños. Muchos de ellos pues murieron muy pequeños, otros murieron ya un poco más grandes, pero dice, la inspiración dice, así fue recompensada la fe de esta mujer, Cristo. El gran dador de la vida le devolvió a su hijo. Así también serán recompensados sus fieles, cuando en ocasión de su venida la muerte pierda su aguijón y el sepulcro sea despojado de su victoria. Entonces devolverá el Señor a sus siervos los hijos que le fueron arrebatados por la muerte. Qué bendita esperanza encontramos aquí. Que si nosotros no hemos perdido a un hijo, si somos fieles al Señor, si tenemos esta esperanza intronizada en nuestros corazones, cuando venga por segunda vez Jesús y llame a la vida a sus muertos, entonces nuestros hijos también se levantarán ahí y nos daremos un abrazo y nunca más nos separaremos de ellos. Hermanos, para finalizar con este tema, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 6, dice que son bienaventurados, son dichosos y santos el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Todos los que tengan parte en la primera resurrección, cuando Cristo venga por segunda vez, serán bienaventurados. Voy a concluir con esta reflexión. En este mundo es trágico cuando nosotros perdemos un ser querido, cuando alguien pierde a su madre, cuando alguien pierde a su padre, cuando alguien pierde a un hermano, cualquier ser querido es terrible. Igual nosotros no podemos obviar la muerte. Tarde o temprano podemos morir. Eso es terrible, pero quiero decirle que sería más terrible que cuando Cristo venga por segunda vez y con trompeta de Dios, como dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, llame a la vida a todos los muertos en Cristo y nosotros no escuchemos esta voz. Ahí va a ser más terrible, porque dice la Biblia que son dichosos los que tienen parte en la primera resurrección. Si nosotros no logramos resucitar en la primera resurrección, créanme
que estamos totalmente perdidos, porque no habrá una segunda oportunidad para nosotros. Entonces, Cristo dijo en el libro de San Juan, yo conozco mis ovejas, dice, y mis ovejas me conocen, y ellas escuchan mi voz. Si usted quiere escuchar la voz cuando Cristo venga por segunda vez y que lo llame a la vida, debemos hoy, en este momento, aprender y querer escuchar la voz del buen pastor. Jesús dijo, el buen pastor da su vida por las ovejas. Las ovejas me oyen y me siguen. Escuchemos, aprendamos a escuchar esa voz hoy, en este día. La voz de Dios que nos llama cada día, que podamos entregar nuestro corazón a Él, a que podamos dedicarnos a su servicio, a que podamos dedicarnos, o que podamos poner nuestros recipientes así hacia arriba para que Él pueda llenarlos de su gracia, para que Él pueda amoldar nuestros caracteres, para que Él pueda transformar nuestro cuerpo a su semejanza, para que nosotros podamos ser transformados. Y que si así viniera la muerte nos sorprende, pero hay que tener la seguridad y decir como el patriarca Job, yo sé que mi Redentor vive y que al fin le veré. Que el Señor nos pueda ayudar a cada uno, que podamos ser esta esperanza, este tema pueda motivar nuestros corazones. Y como el apóstol Pablo motivó a los de Corintios a pelear esa batalla, que nosotros sepamos, que tengamos la seguridad, que si morimos como soldados peleando la batalla de la fe, un día Jesús nos va a llamar a la vida, a una vida eterna, a una vida inmortal, donde no habrá más pecados ni pecadores. Que el Señor nos pueda bendecir y ayudar a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a finalizar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por habernos regalado el estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos puedas ayudar, que nos puedas bendecir y que nos puedas confortar, que puedas bendecir también a aquellas personas que han perdido un ser querido, que tú les puedas dar esta seguridad, que si ellos son fieles, un día tú los llamarás a la resurrección, a la vida y a la vida eterna. Perdónanos, Señor, nuestros pecados y danos, aumenta nuestra fe, ayúdanos en nuestras debilidades, nuestras fragilidades y ayúdanos para que nosotros podamos pelear la batalla de la fe con buen ánimo. Perdón nuestras iniquidades y bendice también a tu pueblo en toda la tierra. Te lo pedimos y agradecemos en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias por su atención y les invitamos para que sigan escuchando estos interesantes temas. Buenas noches. Busca a Cristo.